Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Vamos a empezar con un video más de los sistemas programables. Este, Vamos a empezar con lo que son los microcontroladores. Un tema ya visto aquí en la audiencia. El microcontrolador es un sistema integrado que es el componente principal de una aplicación. Es como una pequeña computadora que se incluye en sistemas para controlar los elementos de entradas y salidas. También incluye un procesador y por supuesto una memoria que puede guardar el programa y sus variables, ¿no? Como lo es Flash y RAM. ¿Sale? Funciona también como ya comenté, como una mini PC y su función es automatizar procesos y procesar la información. El microcontrolador se aplica en toda clase de inventos y productos donde donde se requiere seguir un proceso automático dependiendo de las condiciones de las entradas. ¿Sale? Los elementos del microcontrolador es el microprocesador, los periféricos, que son las unidades de entrada y salida, y la memoria. Los elementos internos del microcontrolador, eh, un procesador que incluye al menos tres elementos, que es ALU, unidad de control y registros. eh, ALU, también conocida como la unidad de aritmética y lógica. Esta unidad está compuesta por los circuitos electrónicos digitales del tipo combinatorios, compuestas, sumadores, multiplicadores, etcétera. Módulo, eh, cuya, cuya función es realizar operaciones. Fácil, ¿no? El siguiente elemento son las lógicas, como las operaciones básicas de las compuertas lógicas, como la suma lógica, multiplicación, diferencial, notación, etcétera, ¿no? Aritméticas. El siguiente elemento es el aritmético, pues, obviamente operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación y división, ¿no? Hablando bueno, en aritméticas, dependiendo del procesador, será la rapidez de que regresa el residuo, el resultado, ¿no? Misceláneas, que es otro elemento interno. Estas operaciones caen en todas las demás, como la transferencia de bits, ¿no? Tenemos lo que es la unidad de control. La unidad de control es el conjunto de sistemas digitales secuenciales, y tenemos lo que son los registros, que son las memorias principales de los procesadores, ya que funcionan a la misma velocidad que el procesador, a diferencia de otras memorias, ¿no? Como los RAM, flash o caché. ¿Sale? Tenemos también lo que son los periféricos. Los periféricos son los circuitos digitales que nos permiten una interacción con el mundo exterior fuera del controlador. Y tenemos tres tipos de puertos en los periféricos: el puerto de entrada y salida, que son paralelos. Los puertos están relacionados al tamaño del procesador. O sea, si es uno de 8 bits, es porque el procesador es de 8 bits. Un procesador de 64 tiene la capacidad de tener un puerto de 64. ¿Sale? Los puertos seriales nos permiten transformar la información digital paralela. Por lo regular son bytes de información en tramas que se pueden transferir a una o varias líneas de comunicación. ¿Sale? Los periféricos analógicos, que son los últimos que nos faltan, pues como lo convierte en señales analógicas, ¿no? De analógicas a digitales, eso sí, no hay pierde, o señales digitales analógicas, ¿sale? O comparadores analógicos. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el microcontrolador y el microprocesador? La diferencia son los elementos que componen. Por ejemplo, un microcontrolador contiene un microprocesador, y un microprocesador al menos incluye la memoria y la unidad de control. Eh, por decir, en un esquema sobre, sobre un microcontrolador, dentro del microcontrolador, pues podemos estar trabajando con las bus de direcciones, con el microprocesador, con las unidades de control, registros, ALU. Tenemos con periféricos como son puertos, timers, AIC, CPIs, seriales
y con memoria de flash, RAM o EEPROM. Y todos estos trabajando con bus de datos y bus de direcciones. La arquitectura por el tamaño de bits del procesador es una clasificación de arquitectura del microcontrolador. Es por el ancho o tamaño de bits de sus buses, o sea, el ancho de banda. O sea, por ejemplo, una arquitectura es 64 bits, ¿no? Puede significar que el procesador pueda hacer operaciones con operadores o variables de un tamaño de 64 bits, e incluso se puede direccionar o guardar esta a 2 a las 64 localidades de memoria, tanto de programa como de datos. ¿Sale? Tenemos algunos periféricos de comunicación, como lo es WAR, I2C, CPIs, que son un poquito más los más conocidos, ¿no? Por si el WAR es una unidad de recepción y transmisión serial asíncrona, y el I2C es un puerto de comunicación serial síncrono para evitar y recibir datos con datos, mensajes, o con hasta 127 dispositivos conectados al mismo tiempo, y el bus consiste en dos cables, ¿no? El SDA y el SSL, que es el Serial Data y el Serial Clock, respectivamente. Tenemos dos tipos de memorias en el microcontrolador, bueno, primero se pueden dividir en 4 tipos distintos. Para el programa generalmente es una memoria interna de tipo flash, para las visiones de los programas llamada RAM. ¿Sale? Los registros de propósito generalizan que utiliza el procesador para guardar los resultados de las operaciones, así como los estados que se traen y llevan a la RAM. Y finalmente la memoria externa, que se utiliza para guardar mediciones y o datos de calibración. Una de las memorias del programa, que es flash, se utiliza cuando estamos programando a nuestra aplicación. O sea, cada instrucción del lenguaje ensamblador, del lenguaje C o del lenguaje de alto nivel es convertida a instrucciones máquina que requieren de un tamaño particular de bits para ser guardadas. Estos bits o instrucciones se guardan en lo que es el flash, ¿no? Y si tenemos poca flash, entonces solo se podrán hacer programas pequeños, si no colapsar. ¿Sale? Memorias de datos de RAM, por si se utilizan cada vez que agregamos una variable a nuestro programa. Como la variable seguramente se utilizará en entrada y un proceso o cálculo, se requiere de estar disponible a una velocidad relativamente rápida. Para esta información se guarda en la RAM. Y si tenemos, por decirlo, igual, el mismo caso, ¿no? Con Flash, si tenemos poca RAM, nuestra aplicación no podrá tener muchas variables, y si nosotros, dado caso, hacemos muchas variables, igual se va a alentar. Se va a alentar y se va a colapsar, y vamos a tener que hacer mantenimiento, ¿no? O va a haber otra forma de bajar lo- ay, las variables, perdón, bajar variables para que no consuma mucho la RAM. ¿Sale? Tenemos lo que son la línea del tiempo de los microcontroladores, que empezamos en 1969 con Busico Solutions, ¿sale? Que es cuando comienza el desarrollo del microcontrolador, aprobado por Intel gracias a la idea de Busicom de promover el uso reducido de circuitos integrados. De ahí es donde basa hasta de hoy en día, sobre la historia del microcontrolador. Después de ahí nos pasamos a lo que son Texas Instrument, que inventa el primer controlador, y en TMS-1000 microcontrolador en 4 bits con función de ROM y RAM. ¿Sale? Ese mismo año, Intel compra los derechos de Busicom y incorpora el primer microprocesador en el mercado con el nombre 4004,
y es un microprocesador de 4 bits a 6000 operaciones sobre segundo. Ese mismo año, después de 1971, que es esto que estamos platicando sobre el Texas Instrument y Intel que compró Busicom, bueno, los derechos del microcontrolador, nos vamos en el 1975 con General Instruments Corp, que lanza los primeros PIC 1650. Utilizaba microcódigo simplemente almacenado en ROM para realizar tareas sencillas. Tampoco es algo que era más bien como prueba y error, ¿no? En 1975. Nos pasamos al año que viene, en 1976, donde hace el surgimiento el microcontrolador 8048. Surgen las primeras microcomputadoras de un solo chip denominadas microcontroladores, y del 8048 de Intel, el primer controlador antiguo y obsoleto. Pensaba que era una arquitectura Harvard modificada con un programa ROM, con un chip de memoria de RAM de 64 a 256 bytes. Y se usó como el procesador del teclado de la computadora personal de IBM. O sea, este integrado, o este microcontrolador trabajaba para que puedan trabajar un teclado en ese entonces. ¿Sale? Nos vamos de 1976, saltamos a lo que es 1980, con la difusión del microcontrolador. O sea, hubo fabricantes de circuitos integrados que iniciaron la difusión de un nuevo circuito para el control y medición de instrumentos basado en un solo chip, y fue llamado microcontrolador. En el 805 de Intel, microcontrolador desarrollado para el uso de productos embebidos, ¿sale? Y de ahí, la revolución fue entre 1969, que fue con Musicom, y de ahí, de 1971, 75, 76, 80, 82, 83, 85, ya de ahí nos vamos me salté uno, no, 85, 89, ahorita lo vamos a ver, y de ahí nos vamos a partir a 1990, ¿no? Pero vamos ahorita en 1980. Nos pasamos a 1982, donde el lanzamiento de los chips 80-186 y 80-188 salen al mercado por parte de Intel. ¿Cuáles eran las versiones eran las versiones en microcontrolador del 8086 y el 8088 del famoso PC del IBM, como lo estamos platicando, ¿sale? Y el chip tenía dos canales de DMA, dos controladores temporizadores y el control de interruptor programable. Nos pasamos a lo que es en 1983, cuando ya se empiezan a clonar los PICs, pues surgen los clones de los PICs. Grandes compañías comienzan a producir copias y clones más baratos y aparentemente mejorados. Una de estas compañías que con esto regresó al mercado era evidentemente Ubicom. ¿Sale? Esto en el 1983. En 1985 se presenta la tercera generación de microcontroladores de Intel con el 8C196, un microcontrolador de 16 bits. Nos vamos a 1989, que después de escribir una dirección de FSR y el registro INDF, se convierte en un alias para el registro direccionado. Todo esto hablando de un PIC 123X, que se implementa en RAM almacenada, y el número de bancos se selecciona mediante 3 bits altos de FSR. De ahí nos brincamos a lo que son las PICs con EEPROM, o sea que son memorias eléctricamente borrables y programables en la ROM, tales como la memoria flash, que se hicieron disponibles, ¿no? En 1994 se introduce el microcontrolador, el 80386X de Intel, el cual sería una versión del 386 diseñado para sistemas embebidos.
Este microcontrolador fue un éxito debido a que su uso era para que cae en uso de satélites espaciales, ¿no? Este cuenta con dos canales de MA, isoasíncrono, cache de 32 kilobytes y direccionamiento de 26 bits con 24 megabytes en RAM. O sea, ya era algo un poquito más, 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 pesado, más potente, ¿sale? De ahí de 1994 nos vamos a lo que son los 2000, empezando con el PIC-18, fue diseñado, que tiene una capacidad de ejecutar el comando de 18 bits, ¿sale? Por eso llamado el PIC-18. De ahí del PIC-18 en los 2000 nos vamos al 2001, donde aparece el PIC-24 y el PIC de wireless, o sea, de se puede decir, conexión inalámbrica, ¿sale? O sea, surge el PIC Wireless, que es el microcontrolador que integra todas las características del PIC Micro para tener una comunicación inalámbrica, ¿sale? Ese mismo año, eh, como les comenté, era el PIC 24, que pues todos los registros tenían 16 bits de ancho, con el contador del programa en 22 bits, y las instrucciones de 24 bits de ancho, haciendo un espacio de direcciones de datos ampliados a 64 kilobytes. De ahí nos vamos de 2001, saltamos al 2003, donde vamos a ir de ese PICs que pasan por el penúltimo lanzamiento de los que son los microchips. Fueron los primeros PICs con un bus de datos inherente de 16 bits. Estos PICs incorporan todas las características basadas en los PICs, pero añaden las operaciones DSP, que es a través del hardware. En ese año los microcontroladores, por si el 68HC05 de Motorola, pasan a ser obsoletos en el mercado, ¿sale? Aquí nada más les generalizo un poquito la línea del tiempo, pero hay mucho más para indagar, ¿no? Saltamos al 2007, donde el 2007 nos presenta los microprocesadores de 32 bits. Estos microchips se lanzan, obviamente, como les comentaba, de 32 bits con una velocidad de procesamiento de 1.5 DMIPS sobre megahertz, con capacidad de host en USB. O sea, ya es de lo último. Y de ahí del 2007 nos vamos a brincar hasta lo que son el 2013, ¿sale? En el 2013 surgen los primeros prototipos de PICs de 64 bits, y su mayor ampliación se encuentra en los microprocesadores más que individuales, al no requerir aplicaciones que requieran más memoria. Y de aquí se empezó a generar lo que son, empezaron a dejar lo que son los 34 bits que se veían en el 2007, y empezó a cambiar la estructura a 64 bits. ¿Sale? Hay algunas familias de controladores de las empresas fabricantes como es Atmel, Freescale, Intel, National Semiconductor, Microchip, Philips, Renesas, Texas Instruments, en el que tienen sus familias lo que son 8, 16 y 32 bits, y posteriormente los 64 bits. Y pues aquí vienen, por decir, de Intel. De Intel, de 8 bits está el MCS 48, que es la familia del 8048, y también aparece ahí en 8 bits el MC S51, que es de la familia 8 del 8051. Intel tiene también para 16 bits, que es el MCC 96 y el MXS 296. Para 32 bits no tiene, y así sucesivamente, ¿no? Con algunas empresas sí tenemos de 32 bits, como lo es con Atmel, Microchip, Philips, Renesas, Texas Instruments, y listo, ¿sale? Los pocos que sí generaban microcontroladores, este, de las tres familias, sin meter a lo que eran los 64, era Freescale, era Microchip, Philips, Renesas.
Los otros, tal vez por decir Texas Instrument, tenían de 8 bits, no tenían de 16, pero sí tenían de 32. Nos saltamos a... déjenme ver. Nos saltamos a lo que son los bus. Los bus... Ay, ¿dónde lo tengo? Bueno, eh, los bus se denominan el conjunto de conexiones físicas que pueden compartirse con múltiples componentes de hardware para que se comuniquen entre sí. O sea, el propósito de un bus es reducir el número de rutas necesarias para la comunicación entre los distintos componentes, a realizar las comunicaciones a través de un solo canal de datos. O sea, lo que nos referimos a esto es, no sé, solo es sistemático, ¿no? Vamos a hacer una representación, por decir, vamos a hacer una representación como de un bus, de un cable bus que traiga 8 hilos, ¿no? Y esos 8 hilos, si van a jalar una estructura, van a trabajar sobre una estructura por decir, si son 8 hilos, si van a trabajar sobre la estructura de 8 hilos, es forzosamente que permite la transmisión de 8 bits, y así consecuente si son 32 hilos, los 32 hilos permiten la transmisión de 32 bits en paralelo, ¿vale? Lo que nos diferencia a un bus, o sea, si en un bus ponemos, no sé, cuatro, cuatro entes, ¿no? Y sin un bus van a tener lo que es el tráfico hacia el uno hacia el 2 hacia el 4, digo, el uno hacia el 2 hacia el 3 hacia el 4 puede estar hacia el 2 puede estar hacia el 4, el uno puede estar hacia el 3, o sea, es un tráfico, ¿no? Y con el bus se pone para la transmisión de un lado a otro, dentro de ese pueden unirse estos componentes que les pongo como ejemplo, y ya nada más entran al bus y corren. Entran al bus y corren. ¿Vale? No sé si lo alcancen a ver, pero ahí se ve cómo claramente está lo que les decía, las cuatro entidades, y corre para acá, corre para acá, corre para acá, en cruz y así. Y con el otro están las mismas cuatro entidades, pero un bus en medio, donde nada más las entidades entran al bus y corren. Sale las características del bus, por, por la cantidad de información que se transmite en forma simultánea. Esto volverá a ser expresado en bits y corresponde al número de líneas físicas mediante las cuales se envían información de manera simultánea por un cable, como les decía, por decir aquí un cable pongo yo un ejemplo como el cable de, de 8 bits de 8 hilos a 8 bits, de 32 hilos a transmisión de 32 bits en paralelo, ¿sale? Pero aquí todo esto trabaja, el bus trabaja con lo que es el ancho de banda. ¿Pero qué es el ancho de banda? El ancho de banda de bus es la cantidad de información que puede transferir una unidad de tiempo para calcular ese valor, eh, y se conocen tres aspectos, ¿sale? Frecuencia de operación de bus,
el número y tipo de líneas de datos, el número de transferencias de información, y eso se puede calcular, o sea, anchos por, ¿sí? Sí, el ancho por la transmisión sobre el ciclo, ¿sale? Hablando sobre lo que son memorias, que lo tenemos por acá. Voy. Eh, ¿Te lo puse? O por decir lo que son las memorias en los microcontroladores deben ubicarse en el mismo encapsulado la mayoría de las ocasiones, ya que deben mantener el grueso de los circuitos en sistema y en un sistema integrado, en lo que los microcontroladores la memoria es poca, así que las memorias no se exceden en los 16 kilobytes localizables, de manera que es volátil para contener los programas. ¿Sale? Eh, los tipos de memoria RAM y microcontroladores son SRAM, que es la que evita tener que implementar sistemas de refrescamiento como una PC normal. Alguna tecnología de DRAM aunque es más barata que la SRAM, es el tipo excelente para los microcontroladores porque posee pequeños fragmentos de memoria RAM. ¿Sale? De aquí nos vamos a lo que son los microcontroladores. Digo, microcontroladores. Los codificadores. ¿Qué es un codificador? Simplemente que son aquellos que nos ofrecen una señal digital a partir de una entrada lógica y sirven para realizar mediciones generales, posiciones lineales o angulares y pueden ser incrementables o absolutos, ¿no? Algunos, por decir los codificadores absolutos, entregan una sólida codificación que indica la posición del elemento móvil con respecto a una referencia, ¿no? El móvil cuenta con zonas que permiten distinguir y asignarles un valor de 1 a 0, ¿sale? Por decir, el funcionamiento de los codificadores de posición absoluto, eh, su principal diferencia de los codificadores incrementables es que cuentan con varias pistas con zonas diferenciadas y agrupadas, como lo estamos platicando. Así que de tal forma que el sistema de lectura obtiene directamente en cada posición el elemento móvil. El número codificado queda a través de su posición y cada representa un bit de salida, siendo la pista la más interior la corresponde del bit de mayor resolución. ¿Vale? Ah, ok. Algunos tipos de, de codificadores, como lo hemos estado hablando, hablé ahorita de lo que es el absoluto. Podemos también ver lo que es un codificador incremental de rotación, que pues, realmente está formado por un disco de ranuras radiales ubicadas por lo general muy juntas en toda su circunferencia. O sea, estos también lo he visto en ¿cómo se llama? Trabaja con sensores también sobre una entidad que está tratando de censar, ¿no? Eh, un ejemplo, o otro ejemplo normal de este tipo de codificador se puede ver dentro de los mouse de ratones, o sea, esta cosilla, pero bueno,
los otros que tenían su ranura en cada eje de movimiento, ¿no? Tenemos otros codificadores, o sea, por decir, el que es el codificador de escobilla, que posee una escobilla y en el elemento móvil hay un sector de conductores y aislantes alternados y a la misma distancia realizando mediante un fotograbado. Ese es otro tipo de ay, se me fue el decodificador, ¿sale? Eh, de momento, mi parte es todo, ya me alargué mucho en el pequeño video, pero el tema es muy extenso y podemos estar aquí fácil una otra media hora o más, ¿sale? Por mi parte es todo, cuídense y nos estamos viendo en la próxima.